muchos temas y muchos misterios encerrados en versículos. En el libro de Romanos hay muchos misterios de esto. En las parábolas de Jesucristo, enseñanzas de Jesucristo. Cuando venimos a ver Jesucristo en aquel entonces tenían que haber estudiado en una de estas dos escuelas. Eso lo vemos hoy por hoy, que tal vez muchos concilios en el día que estamos viviendo, si usted no tiene un instituto, si usted no tiene un doctorado, si usted no tiene niveles de divinidad, pues no puede predicar, no puede enseñar, etcétera, etcétera. Dios bendiga de una manera muy especial. Este es tu canal de YouTube, el canal de Facebook, canal de Spotify, donde nos estés viendo. Nos consigues como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Este es tu servidor, el Pastor Fonseca, así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esto es un pedacito de cápsulas informativas de la palabra. Si a usted le gustó el anterior, donde estuvimos hablando un poco de información de los esenios, comparte, riega la voz, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita y gózate de lo que vamos a estar enseñando hoy, que tal vez tú dirás, ¿y qué vas a estar enseñando hoy? Vamos a estar hablando un poco hoy de Hillel, una persona que marcó muchas generaciones en el tiempo de la antigüedad, y vamos a estar hablando un poquito de él para que todos tengan un contexto de quién era Hillel, que tiene relación con Gamaliel, el que se habla en la Biblia, qué relación tiene con el apóstol Pablo y qué tipo de relación tiene también con nuestro amado Jesús. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, dale like y comparte este contenido. No cuesta nada suscribirte, no cuesta nada darle like, no cuesta nada compartirlo. Ayúdanos a que este canal siga teniendo crecimiento y que usted pueda ser, ¿verdad?, bendecido con estas cápsulas informativas de la Biblia que traemos por aquí, para que muchos de ustedes puedan adquirir una información la cual muchas veces, ¿verdad?, nos hace falta para entender un poquito más allá de la palabra, de la historia, del contexto, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de Hillel, y tal vez usted se preguntará, ¿quién es Hillel? ¿Qué tiene que ver Hillel en la Biblia? ¿Por qué me mencionas a Hillel? Esto es algo que hay que resaltar cuando vamos a hablar un poco de Hillel, porque en los tiempos de la antigüedad existían dos escuelas que se habían levantado. Hoy por hoy pues tenemos muchos institutos teológicos, tenemos muchas escuelas donde te enseñan diferentes tipos de temas de la Biblia. Tenemos diferentes escuelas que te enseñan lo que es divinidad, escuelas que te enseñan lo que es la teología. Tenemos en las iglesias lo que es la escuela bíblica. Y cuando hablamos de Hillel, y estamos hablando de Hillel y Shammai, que eran dos personas las cuales se habían levantado en la antigüedad, y eran las dos escuelas que estaban fuertemente enseñando a muchos judíos, a muchas personas en aquel entonces judías, en cuanto a sus enseñanzas, para que ellos, ¿verdad?, le impartieran también y que llevaran un conocimiento más allá del que ellos estaban aprendiendo por medio de la Torá, lo que era los judíos en aquel entonces. Así que cuando estamos hablando hoy, nos vamos a concentrar un poquito en lo que es Hillel. Cuando estamos hablando de Hillel, tenemos que resaltar claramente que Hillel era una persona que era sumamente pobre. Esta persona, se habla en la historia de que Hillel, que fue una persona que existió, que vivió, que tuvo descendencia, era una persona bien pobre, la cual asistía a una de las escuelas que estuvieron antes de la de él. Y esta escuela, la cual él estaba asistiendo, la cual se habla de que Hillel había subido de Israel de Babilonia y era una persona sumamente pobre, y él pues en aquel entonces habían unas escuelas las cuales él no podía costear para poder estudiar, y él siempre cuando subía a estas escuelas, al no poder pagar, lo que se pagaba en aquel entonces era conocido como 2 grushin, era el pago para poder estar en esta escuela y estudiar, más allá de muchas cosas que aquellos maestros de la época hablaban y enseñaban. Al él no tener este dinero para poder estar en la escuela, dice que él se subía al techo de la escuela por donde entraba lo que era la luz para alumbrar
la escuela adentro donde se reunían los alumnos. Y dice que en una temporada donde hacía mucho, pero mucho frío, él estaba acostado, ¿verdad?, escuchando la enseñanza del maestro, y dice que se quedó casi congelado del frío que estaba haciendo, la cual cuando él cae de lado, él empieza a tapar lo que era el hueco donde entraba la claridad. Él está tapando ese hueco, la claridad no puede entrar a lo que era donde estaban reunidos los alumnos, y ahí se dan cuenta que estaba este joven en el techo de donde ellos estudiaban, tapando la claridad, y cuando suben a buscarlo, lo bajan, lo atienden, y se dan cuenta que este muchacho había adquirido mucho conocimiento y que llevaba tiempo en el techo escuchando las enseñanzas y escuchando, ¿verdad?, todo lo que el maestro de esa época estaba enseñando, la cual eran unas enseñanzas mucho más allá de una profundidad, enseñando misterios, enseñando lo que era el misticismo judío en aquel entonces. Cuando hablamos de misticismo, ¿verdad?, mucha gente como que dice, uy, ¿qué es eso? Estamos hablando de que está hablando lo que hoy por hoy pues podemos conocer, para dar un ejemplo, lo que es la materia de lo que es la divinidad, lo que es la temática, ¿verdad?, de la teología, en cuanto cuando llegas ya al grado avanzado, que te dan lo que es divinidad y te enseñan todos esos misterios, que viene siendo misticismo cristiano, pero se conoce, ¿verdad?, como divinidad. En aquel entonces, pues lo que se practicaba y se enseñaban eran unas enseñanzas bien allá, bien profundas en cuanto a muchas áreas de diferentes temas que estaban en la Torá, encerrados en la Torá. Acuérdese que hemos hablado en otras ocasiones que cuando usted estudia la palabra, hay 4 niveles de enseñanza. Y ellos estaban en un nivel bien avanzado, que era el 4.º nivel, lo que es el nivel SOT. Lo que yo puedo explicar como cuando tú estás en un teatro y cuando abren la cortina de lado a lado, ahí tú puedes ver lo que hay detrás con más claridad. Mientras la cortina está, tú estás viendo lo que hay al frente. Pues es poniéndole un ejemplo de lo que es el nivel SOT. El nivel SOT es quitar esa cortina de las escrituras para ir más allá y entender muchos temas y muchos misterios encerrados en versículos. En el libro de Romanos hay muchos misterios de esto. En las parábolas de Jesucristo, enseñanzas de Jesucristo. Cuando venimos a ver Jesucristo, ¿verdad?, era un místico judío, la cual enseñaba muchos misterios. Lo vemos en una ocasión cuando sus mismos discípulos le preguntan, pero ¿por qué tú le enseñas parábolas a ellos? Y Jesús le dice, bueno, es que yo le enseño parábolas porque aún así ellos no entienden. Por eso a ustedes yo les enseño los misterios del reino de Dios, y hablándolo así en español, en arroz habichuela. A ellos se lo tengo que diluir y aún así no lo entienden, porque esto es solamente para personas que Dios escogió para enseñarle misterios que otros no van a entender. Eso lo habla Jesucristo con sus discípulos cuando él termina de hacer una de las parábolas, pero volviendo al tema para que usted tenga un poco de entendimiento. Hillel entra a la escuela y dejan que estudie, haciéndose uno de los hombres muy sabios en aquel entonces en cuanto a la enseñanza de las escuelas que habían. Ya cuando él crece, se forman 2 escuelas, que era la escuela de Hillel y la escuela de Chamay. La escuela de Chamay enseñaba ciertas cosas que no enseñaba la escuela de Hillel, y la escuela de Hillel enseñaba ciertas cosas que la escuela de Chamay no estaba enseñando. ¿Sabe? Tenían una enseñanza diferente, pero ambas escuelas enseñaban, ¿verdad?, lo que era al judaísmo de la época, donde de ahí salían rabinos, salían personas que al final del día iban a ser influyentes dentro de ese ambiente de los fariseos, del Sanedrín y de aquel sistema que había en aquel entonces judaico. Para ellos entrar en diferentes temas o tener una posición en aquel entonces o pertenecer a cierto grupo religioso en aquel entonces, tenían que haber estudiado en una de estas 2 escuelas. Eso lo vemos hoy por hoy, que tal vez muchos concilios en el día que estamos viviendo, si usted no tiene un instituto, si usted no tiene un doctorado, si usted no tiene niveles de divinidad, pues no puede predicar, no puede enseñar, etcétera, etcétera. Era lo mismo que estaba sucediendo en aquel entonces con la escuela de Chamay y la escuela de Hillel. La escuela de Hillel
era una escuela que enseñaba un poco más enseñanzas flexibles. Muchos en la historia, ¿verdad? Y muchos de los que hemos estudiado estos tipos de temas, se dice que Jesucristo tenía un poco, nuestro Salvador, muchas enseñanzas de Hillel. Por ejemplo, la escuela de Shammai tenía la enseñanza de que si venía lo que era el Shabbat, el día del sábado, el día de descanso, ninguno podía mover un dedo, aún si había un enfermo, escuche bien, si había una persona enferma y estaba ya en su enfermedad, estaba bien delicado o delicada y era día de Shabbat, día de sábado, de descanso, lo tenían que dejar quieto, no se podía llevar al hospital, no se podía hacer nada con esa persona, no se le podía dar medicamento, no se podía hacer nada, la cual ellos decían que si esta persona partía del mundo físico en un día de Shabbat, de descanso, pues era porque así Dios lo había querido, que si enfermaba y se ponía grave, pues había que dejarlo y que Dios tomara la decisión a última hora. Si pasaba al más allá, pues pasó y partió de este mundo físico porque no podía violarse lo que era el Shabbat. Entonces vemos a Jesús en un día de Shabbat, un día de descanso, cuando sana a uno de los enfermos, y los fariseos lo critican fuertemente porque muchos de ellos tenían la escuela de Shammai, que era una escuela que tenía este tipo de pensamiento, y Jesús le dice: pero acaso si alguno de ustedes, una de sus asnas cae en un hoyo, cae en una cuneta, para que usted lo pueda entender, ¿acaso ustedes no van y sacan a su asna de ese lugar para salvarlo? ¿Cuánto más no lo vamos a hacer por un enfermo? Esto que Jesús habla en este momento, cuando sana a este enfermo, era una de las enseñanzas que enseñaba Hillel, que el amor de Dios era tan grande de que si había una persona en necesidad o había un enfermo que había que tomar cartas en el asunto para poderle salvar o sanar, sin importar que fuera el día de Shabbat, esa vida era muy importante para Dios, y el amor al prójimo era algo tan grande que, aunque fuera Shabbat y día de descanso, había que tomar cartas en el asunto para atender a esta persona que estaba enferma. Por eso se dice que Jesús tenía muchas de las enseñanzas de Hillel, y tal vez usted dirá: Jesús no, Jesús lo que hablaba era todo del Padre, para aquí, para acá, Jesús no tuvo que ver con ninguna de esas escuelas. Pues lamentablemente tengo que decirle que sí. Cuando hablamos de esto y estudiamos lo que era el tiempo de Jesús, para una persona ser llamada rabino y ser reconocido como rabino por los fariseos y por personas en aquella época, y para que muchas personas lo siguieran y fueran discípulos de Jesús, él como rabino tenía, número uno, que ser aprobado por el Sanedrín, número dos, tenía que ser aprobado, ¿verdad?, por los fariseos, y número tres, ser aprobado por la multitud de discípulos que tenía, como que esta persona tenía el grado y había asistido a las escuelas que en aquel entonces eran de requisito para poder participar o practicar, ¿verdad?, lo que era ser un maestro, que lo que es un maestro en aquel entonces, ¿verdad?, se conocía como rabino, lo que hoy por hoy es un maestro. Entonces, para poder ejercer como rabino en aquel entonces, tenía que haber aprendido de estas enseñanzas, había que tener un conocimiento vasto en lo que era la Torah, la cual sabemos que Jesús era la Torah, era la palabra viviente, era el verbo, todo lo que estaba en la Torah manifestado, él ya lo conocía desde antes de estar en este plano físico, y cuando estamos hablando de esto, y vemos esta escena de Jesús cuando sana al enfermo, pues estamos viendo que él tenía una inclinación a estas escuelas, la cual él de por sí había tenido que haber asistido porque era la costumbre y la cultura en la cual él creció y se crió como judío. Ahora bien, hablando un poquito de esto, estamos viendo que, para volver a lo que era la historia de Hillel, acuérdense que muchos de los fariseos, que eran unos fariseos, ¿verdad?, estrictos, que seguían mucho lo que eran las leyes orales, muchos de ellos, de estos fariseos que eran bien estrictos, habían ido a la escuela de Shammai, la cual era la escuela, como decimos hoy por hoy, una escuela RT. La escuela de Shammai era un poquito más flexible en cuanto a las enseñanzas, en cuanto al amor hacia los demás y en cuanto a un alto nivel de lo que era el nivel SOT de las enseñanzas, más allá de lo que estaba escrito en la Torah, buscando más profundidad de lo que estaba establecido allí, reflejado en el mundo invisible, reflejado en la Torah para manifestarlo en el mundo físico.
Si estamos hasta ahí, me pone un amén. Si está entendiendo, póngame amén. Si no entiende algo, déjeme por ahí la pregunta. Escríbanos aquí en los comentarios. Y sea parte de esto que estamos enseñando y gócese por ahí. Cuando estamos hablando de esto, quiero leer algo aquí en mis notas bien importante para que usted se goce, que era lo que estaba hablando ahorita, pero lo quiero tocar de mis notas para que usted pueda entenderlo un poquito mejor. Y dice que la escuela de Hillel y Shammai eran bien famosas por sus disputas en ley judía. Atender a algún enfermo o no, un día de reposo, si no lo debía de atender, tenía diferentes disputas entre ellos mismos. Por eso muchas veces cuando vemos en la Biblia que Jesús está teniendo una conversación con los fariseos, no era que estaban en guerra, no era que estaban odiándose, era que era ya una cultura de ellos en tener disputas en cuanto a diferentes temas por las escuelas que existían en aquel entonces. Por eso vemos mucho a Jesús debatiendo con los fariseos, enseñando un poco más de flexibilidad en ciertas áreas, y los fariseos siendo un poco más ortodoxos en el área de ellos judía, un poco más estrictos. Ahora bien, cuando estamos hablando de Hillel, Hillel viene con una cadena, la cual nace lo que es su nieto, y su nieto, el nieto de Hillel, está en la Biblia, la cual es Gamaliel. Y Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Así cuando dice que el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, Gamaliel era el nieto de Hillel, y Gamaliel tenía un conocimiento muy, pero muy fuerte en cuanto a lo aprendido de su abuelo, de su padre, y ahora él enseñando al apóstol Pablo. Ahora bien, tomándonos ahora un punto de referencia, usted tal vez me dirá, pero ¿quién es Gamaliel? Además de el apóstol Pablo haberle estudiado a los pies de Gamaliel, ¿quién es Gamaliel? Bueno, Gamaliel se encuentra en el libro de los Hechos. Escuche bien esto, para que usted entienda quién era Gamaliel, ¿verdad? Siendo un maestro de la ley, y era una persona que tenía una posición bastante alta dentro del Sanedrín, y que era una persona muy influyente, pero muy influyente con los fariseos, en el ambiente, ¿verdad?, del judaísmo y las enseñanzas, ya que este hombre tenía una trayectoria de que su abuelo había sido Hillel, su padre había tenido unas enseñanzas también por medio de su abuelo, y ahora él viene de lo que es tercera generación con unas enseñanzas que, como digo yo por ahí, que le queman los fusibles a cualquiera cuando te pones a oír tantos misterios de la palabra, tantas cosas que están ahí, que muchas veces nosotros pasamos por alto por estar leyéndolo literalmente. Y cuando vemos esto en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 34 al 39, lo puede apuntar por ahí este texto bíblico, es cuando llevan a los apóstoles frente al Sanedrín, diciendo que ellos tenían que ser callados y parados, porque lamentablemente ellos lo que estaban enseñando era una enseñanza que era antibíblica, hablando de Jesús, y que lo veían, ¿verdad?, como una persona dándole mucha prioridad. ¿Por qué esto? Por sencillo, porque cuando hablamos en la Torá había una ley establecida por Dios que solamente a Dios tenían que adorar, a Dios Padre, a Jehová, a nuestro Dios Todopoderoso, Abba Padre, Yahweh, Yuhei Bahei, de la manera que usted lo conozca. Cuando estamos hablando de esto, había una ley establecida que no se podía darle influencia o presentar a alguien como algo grande o como de la manera que se presentó, los apóstoles presentaron a Jesús hacia las demás personas, porque esto era algo de mucho oprobio. Por eso cuando los llevan al Sanedrín, los llevaban porque ante los ojos del Sanedrín y ante los ojos de las enseñanzas de la Torá, ellos estaban violando una ley establecida en la Torá, y había que apedrearlo o darle lo que era latigarlos. Por eso cuando vemos en el libro de los Hechos capítulo 5, los versos antes mencionados, los versos 34 al 39, es cuando él les dice y saca a los apóstoles aparte y le dice al Sanedrín y a los fariseos: mire, vamos a coger esto con calma, porque hay que pensar esto sabiamente. Vamos a dejar a estos hombres tranquilos,
Porque si realmente estos hombres vienen aprobados por Dios y las enseñanzas que ellos están dando y de ese Jesús, ese Yeshua que ellos están hablando, realmente es el que profetizó Isaías, profetizaron los profetas de la antigüedad, que era el que venía, vamos a tener cuidado, no vaya a ser que nosotros no estemos peleando con ellos o estemos en contra de ellos, sino que estemos en contra de Dios. Así que es mejor dejarlos tranquilos, dejarlos que se vayan, porque al final del día, si ellos no vienen a hacer lo que están haciendo de parte de Dios, va a pasar como muchos otros grupos que al final del día se desaparecieron, nadie más supo de ellos porque no venían de parte de Dios, porque lo de Dios prevalece. Así que no toquemos a estos apóstoles, dejémoslos ir, que ellos sigan enseñando lo que están enseñando. Es mejor así, no vaya a ser que nosotros nos estemos metiendo en problemas con el Dios que nosotros conocemos, el Dios de Israel. Ese Gamaliel que se habla en el libro de los Hechos capítulo 5, verso 34 al 39, es el nieto de Hilel, aquel que enseñó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue uno de sus estudiantes. Por eso vemos que el apóstol Pablo, las enseñanzas que él fue escogido para dar, fue directamente, Dios lo separa para los gentiles, ya que las enseñanzas que él conocía iban mucho más allá y era un poco más flexible para llegar a un pueblo. ¿Por qué razón? Porque muchos de los que venían de la escuela de Shammai eran tan estrictos como aquellos fariseos que tenían que haber circuncisión obligado, había que tener ciertos ritos de lo que era la ley oral de los ancianos, y el apóstol Pablo entendía que muchas de esas cosas no eran un requisito para los gentiles para poder acercarse a Dios. Por eso a los gentiles se dejó que se acercaran a Dios, que no se circuncidaran, que pudieran entrar a las sinagogas a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de esto, vemos que lo que fue Hillel, que fue el abuelo de Gamaliel, uno de los grandes líderes del Sanedrín, aquel que dejó que los apóstoles fueran soltados y que se fueran sin ningún tipo de castigo, aquel que también enseñó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo aprendió de él a los pies. Cuando dice el apóstol Pablo aprendió, ¿verdad? Sentado a los pies del maestro Gamaliel. Así que cuando estamos hablando de esto, usted tiene que entender que existían dos escuelas en aquel entonces, lo que era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Muchos de todos estos hombres en aquel entonces venían de esta estructura de lo que era la escuela de Hillel o Shammai, y muchos de sus estudiantes que se hicieron maestros como Gamaliel, que siguieron dando sus enseñanzas y enseñando muchas de las cosas que hoy por hoy, cuando nos dedicamos a estudiar todo este tipo de historia, aprendemos y conocemos cosas que tal vez usted no conocía ni sabía. Así que esto fue parte de lo que es esta cápsula informativa en el día de hoy. Espero que se la haya gozado. Si tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere que traigamos alguna información para enseñarle, lo puede dejar por aquí escrito en los comentarios en confianza. Y usted sea como la iglesia de Berea, la cual el apóstol Pablo enseñó. La iglesia de Berea era aquella que escuchaba al apóstol Pablo, pero tomaba apuntes para luego estudiar y buscar información si lo que el apóstol Pablo estaba hablando tenía un grado de veracidad y era algo que estaba escrito en la Torá, lo que ellos le llamaban, lo que hoy por hoy nosotros le llamamos el Pentateuco, las escrituras. ¿Por qué hablo de esto? Porque usted tiene que entender que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando el apóstol Pablo estuvo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles, Esteban, el que fue apedreado, Juan en la isla de Pasmo, todos ellos, lo que enseñaron fue a base de la Torá y a base de estas escuelas, ya que cuando el apóstol Pablo aún enseñaba y levantó todas las iglesias que levantó, el Nuevo Testamento no existía. Ellos se manejaban con lo que era el Pentateuco, lo que era la Torá, lo que eran los primeros 5 libros, lo que era el libro de los profetas, los profetas mayores, los profetas menores, lo que era los salmos, etcétera, etcétera.
ellos enseñaron a base de eso porque ellos no tuvieron ni vieron lo que fue el Nuevo Testamento. Así que dicho esto, espero que usted se goce. Si tiene alguna pregunta, hágala en confianza, escríbanos por aquí. Si usted tiene alguna duda, nos puede llamar al 787-472-3300 y puedo hablar con usted. Puedo darle la información, puedo decirle dónde usted puede buscar esta información, dónde usted puede estudiar todo este tipo de información para que tenga un poquito más de conocimiento. Y cuando usted suba, ¿verdad?, a un altar a instruir un pueblo, no hable repeticiones aprendidas porque las oyó de allá o de acá sin haber estudiado o buscando información, porque lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo tenemos muchas personas que suben a los altares a predicar y a dar enseñanzas que le contaron o que le dijeron sin buscar información y sin buscar la enseñanza o sin tener ningún tipo de estudio. Simplemente yo lo oí, yo lo repito porque se oyó bonito. Cuando yo y aquellos brincaron, saltaron, danzaron y hubo una manifestación, pues yo lo digo también. No se trata de esto. Cuando uno sube a un altar es algo bien serio porque es una responsabilidad que tiene el orador a la hora de llevar la palabra de Dios para dar una información correcta y una información certera para que el pueblo pueda edificarse con lo que se está hablando desde un altar. Así que si quiere buscar más información lo puede hacer de la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, las enseñanzas que tuvieron cada uno de ellos. Lo puede buscar en confianza y indagar más en cuanto a estos dos personas, ¿verdad?, que existieron, la cual en la Biblia está plasmado esto por medio de Gamaliel y el apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel, que era el nieto de Hillel. Así que esperamos que se haya gozado con esta cápsula informativa de las dos escuelas que existían en aquel entonces, las dos escuelas, ¿verdad?, que de ahí se formaron muchos judíos con sus enseñanzas. De ahí salieron muchos fariseos, saduceos, de ahí salieron personas, ¿verdad?, que estuvieron en los concilios en aquel entonces, los que estuvieron en el Sanedrín ocupando posiciones altas. Todo vino y se derivó de estas dos escuelas que venían de la mano, enseñándole a diferentes hombres en aquel entonces. Y vuelvo y repito, acuérdese que para Jesús haber sido llamado rabino en aquel entonces, tenía que haber pasado por estas escuelas, una enseñanza bastante clara y haber estudiado en estos lugares para poder ser aceptado por el Sanedrín y por los fariseos, ya que los fariseos y el Sanedrín lo conocían como rabino. Además de esto, tener una cierta cantidad de discípulos que lo aprobaran y la comunidad judía que lo aprobara como rabino para poder ser identificado como rabino. Así que cuando muchos en la palabra de Dios llamaron a Jesús como rabino, fue porque Jesús fue aprobado por los fariseos de aquel entonces, porque tenía el conocimiento y había ido a estas escuelas. Acuérdense que Jesús pasó una vida donde él tuvo una cultura, tuvo un crecimiento y tuvo una enseñanza como la tuvieron en aquel entonces muchos hombres, y tuvo que seguir la cultura de él. Lo que sí, nuestro Salvador, aquel que murió por ti y por mí para perdón de nuestros pecados y que nos dio vida nueva. Así que espero que te haya gozado esta cápsula informativa. Compártala, suscríbase al canal. Es totalmente gratis. Acuérdese que nos consigue por Spotify, nos consigue por Facebook, nos consigue por YouTube como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Este ha sido tu servidor, el Pastor Fonseca. Esto ha sido todo por hoy. Así que espero que se haya gozado. Compártelo y riegue la voz. Repito, si tiene preguntas, algún tipo de comentario, lo puede dejar ahí en la caja de comentarios y los estaremos leyendo. Y si usted, ¿verdad?, quiere tal vez invitarnos a hablar un poco de esto, o a llevar palabra en algún lugar, sea en las calles, sea en algún residencial, en alguna barriada, en alguna cancha de urbanización o en su iglesia, estamos disponibles. Damos, ¿verdad?, también lo que es conferencias matrimoniales y lo que es conferencia de sanidad interior también lo hacemos. Así que
nos puede contactar al 787-472-3300 y estamos aquí ubicados en el pueblo de Toalta, Puerto Rico. Esto ha sido todo por hoy en esta cápsula informativa. Gózatela, compártela, sácale el jugo, busca información. No solamente me oyes, sino que busca información, estudia de lo que hablamos aquí para que puedas entender que lo que hablamos aquí es algo veraz, que está ahí plasmado y que si lo estudiamos vamos a tener ese conocimiento para poder tener un poco más de entendimiento de todo lo que está encerrado en la palabra de Dios. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, le amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. Esto ha sido por hoy. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo. Nos vemos en la próxima cápsula y pendiente que por ahí viene el próximo podcast, la segunda parte de la serie de Un alma desequilibrada. Dios bendiga.